Hola, buenos días si es por la mañana, buenas tardes si es por la tarde, buenas noches si es por la noche, porque desde que los tiempos se confundieron en el universo extrañísimo de Internet, esto puede ser a cualquier hora, a la hora de las 11, a la hora de las medias 9, del algo, como dice Mico, ya lo vamos a ver. Y esta vez la cita en Al Ruedo, el programa de debates de Unimedios de la Universidad Nacional de Colombia. Vamos a tratar un tema serísimo, el más serio de los temas. Vamos a hablar de humor y vamos a hablar de humor político. El humor político en Colombia pues es una tradición que ha tenido picos importantes, pero que al mismo tiempo ha tenido grandes baches, grandes ausencias durante mucho tiempo. El humor político se ha hecho de diversísimas maneras. En la radio empezó en las caricaturas en el siglo XIX, en aquellos periódicos efímeros de esa época, y evidentemente se ha hecho en los últimos tiempos en la televisión. Y el humor político pareciera como si la sustancia fuera mamarle gallo a quizás lo más ridículo de la condición humana, que es el poder. Para debatir este serísimo tema he invitado a tres amigos que se los voy a presentar de una. Alexandra Montoya, periodista, imitadora, libretista, actriz, la luciérnaga ella misma. Bienvenida, Alexandra. Muchas gracias por esta invitación. Don Eduardo Arias, musicólogo, músico, biólogo, gran danés, es un gran danés, libretista de numerosos programas de televisión, hemos trabajado juntos, nos hemos reído muchas veces. Y el señor Carlos Mario Gallego, más conocido como Mico, si se trata de caricaturas, y más conocido como Tola, la inefable y maravillosa Tola de Tola y Maruja, que llevan 20 años dando lora, como el último video que están presentando y que se ha lanzado y que está a la venta en todas partes. Cómprenlo, que eso es una bacanería. Se consigue en las mejores discotiendas y en las peores. Bueno, pues bienvenidos. Y Alexandra, hay una cosa con la cual el humor político siempre se ha confrontado, que no solamente con el poder, como lo decía, sino con los discursos serios, los discursos dominantes, con esa manía tremenda de la historia colombiana desde nuestros orígenes como país, que es la retórica. ¿Cómo ves tú esa confrontación contra esa carreta retórica? ¿Qué haces tú con esa retórica? Pues eso es lo que ha permitido a los que hacemos humor burlarnos un poco de eso, generar opinión también, ver que esos discursos a veces tan serios y tan prosopopélicos lo que tienen es una cantidad de gags, de chiste, de ironía, de sarcasmo para nosotros y eso es lo que de algún modo, Alexandra, parte del trabajo del humorista es sacar con pinzas determinados elementos profundamente risibles de la realidad y reordenarlos. Que un poco el eslogan de nuestro programa La Luciérnaga, y creo que mucha gente lo utiliza, es donde la realidad supera la ficción y coge uno ese argumento tan real, tan serio, y está diciendo mentiras, que se lleve de verdad a lo que quiere la persona que lo está diciendo, pues no. Entonces, o lo va a confrontar uno después de 10 años a ver si es verdad lo que está diciendo o si lo hizo, y descubre uno que era un chiste. Eduardo, hay una palabra que es que atraviesa el humor político necesariamente en Colombia y en todas partes, que es el ridículo. ¿No es cierto? ¿Usted siente que basta con ridiculizar esa realidad que habla Alexandra para construir humor político, o hay otras arandelas que hay que manejar ahí? Bueno, yo creo que hay varias, además de es decir, a veces el mismo personaje lo que dice es un chiste. ¿Usted se acuerda en Cuac o en Sociedad que la próxima semana más cuenta chistes, o en Cuac hay espacio para el humor, sí, que era tomar textualmente algo que había dicho un personaje en cámara y sin hacerle ningún tipo de truco ni nada, el chiste estaba ahí implícito. Yo creo que también hay otras herramientas que son muy importantes, como la parodia, saber parodiar, sí, ese discurso del que hablaban ustedes ahora, es decir, saber darle la vuelta. Y otra cosa que me parece clave en el humor, que es la asociación de ideas aparentemente inconexas, sí, para juntarlas y de pronto, por ejemplo, hacer una parodia de un comercial de algún producto, no sé, publicitario, algún detergente, por decir algo, y adaptárselo a un candidato político o a un personaje. Pero no, los candidatos, sí, políticos generalmente ellos mismos se adaptan las vainas de detergente, sí, ¿no? Muchos blanquean, ¿no? Sí, no, lavado de activos, pues mire el Congreso cómo está. Sí, yo creo que obviamente el ejemplo que puse no era, pues, o se presta, pero yo sí creo que
que lo que hace el humorista es un poco como estar pendiente, qué es noticia, qué es actualidad, de qué está hablando la gente y bueno, si uno esto con lo otro en una sola pieza, puedo generar risa, puedo generar ironía. Y también yo creo que los humoristas tenemos un lado que esta es una frase de un periodista español que se llamaba Moncho, o se llama Moncho Alpuente, pues muy conocido allá en España, que hizo una biografía de Franco que se llamaba Hablando Francamente y decía, esto no es humor, esto es un ajuste de cuentas. Entonces yo creo que el ajuste de cuentas también forma parte a veces cuando usamos más el hígado que el cerebro en nuestra manera de hacer humor. También yo creo que el ajuste de cuentas también, bueno, ese se la está velando al país, yo no puedo hacer nada para eso, pero el humor me permite decirle. Carlos Mario, Tola, hay una cosa que uno siente como profundamente interesante en los personajes que ustedes manejan de Tola y Maruja, y es que al mismo tiempo que tienen unos ingredientes grandes de costumbrismo, son personas que viven en situaciones precisas de la vida cotidiana, que vienen de un origen popular, etc. Hay un cuadro de costumbres ahí. Al mismo tiempo no, al mismo tiempo atraviesan también los elementos más punzantes de la realidad política del país. ¿Cómo es ese ensamble, Carlos Mario? Pues a ver, a veces es difícil porque pueden resultar demasiado intelectuales, ¿no? Sí. De todos modos, nosotros nos influye el hecho de haber estado en la universidad. Haber pasado por la universidad hace que el humor sea distinto porque uno manda sus chistecitos, sus guiños de ojo de ciertos datos que no son de todo el mundo, en fin. Exacto. Entonces, con Tola y Maruja nos toca, que son de origen popular, dos señoras pues ignorantes, ¿cierto? Amas de casa, que sin embargo pues tocan temas de la actualidad y que a veces hacen, chistes finos, ¿no? Hay que ir ahí en esa línea, siempre de todos modos conservando, es como pensaría una señora, y qué diría una señora, por ejemplo, ellas son uribistas. Sí, claro. Son uribistas, sería imposible que dos señoras típicas colombianas no fueran uribistas. Paisas además. Paisas además, ¿cierto? Lo que pasa es que el problema de ellas es que defendiéndolo lo hunden. Exacto, que es la gran paradoja. Pero le iba a decir justamente eso, Carlos Mario, que no tuvo que haber sido fácil en estos tiempos que se están acabando, que ya se acabaron, y que de repente no van a tener una continuidad tan precisa como se decía, luchar contra el unanimismo del referente que es supuestamente el televidente. Es decir, uno creería que al mamarle gallo al poder, que en este caso era Uribe, la gente no iba a estar de acuerdo y sin embargo la respuesta es muy grata y muy cercana al humor político. ¿Cómo pelearon contra ese unanimismo de...? La popularidad que hasta le va bien en el humor negro. No debió ser fácil, ¿no? Sí, lo que pasa, como ellas lo hacen, digamos, como yo por ejemplo, la última columna de ayer, que yo no sé si ustedes la leyeron, pues ellas, por ejemplo, miren un chiste de ellas dicen que Uribe ha sido, de lo mejor que hizo fue luchar contra la corrupción y que mandó a la cárcel a muchos pícaros que él hace que se quedara sin amigos. Por ejemplo, eres una defensa de él, claro. Y lo que hacen es cierto. Entonces, creo que esa manera ha permitido que ellas le sigan gustando a muchos uribistas. O sea, a ella le gustan a los uribistas porque no hay una mala leche en Tola y Maruja. Claro. Eso sí, no hay una mala leche. Ellas siempre se refieren a lo que es la actualidad, a lo que ocurre, claro. ¿Cierto? Y como aquí pues, los papayazos son tan continuos, ahora que hablaba Alexandra sobre el discurso, hombre, me estaba poniendo yo cuidado a las declaraciones del secretario Bernardo Moreno, que está en un problema, el berraco. Sobre las chuzadas, sí. Y dijo, falso de toda falsedad. Todo el que dice falso de toda falsedad es culpable, ¿cierto? ¿Han notado que todo el que dice falso de toda falsedad es culpable? Mire cómo el lenguaje lo han... Sí, claro. Sí, cierto. Alexandra, hay otra cosa que es un elemento fundamental del humor político y es que, Carlos Mario lo mencionaba, hay que darle palo a todo el mundo. Es decir, hay una cierta democratización de la caricatura, una democratización de la ironía, porque no puede haber sector en un programa, por ejemplo, como La Luciérnaga, que no sea víctima, entre comillas, de ese humor. ¿Cómo es ese palo repartido? Pues en La Luciérnaga casi que siempre contamos, no necesariamente lo malo,
pero sí no estamos alabando todo el tiempo lo que está bien, porque si está bien, ese es el deber ser. Ahí tienen otros que alaban, en otros programas. En otros programas, en la misma cadena incluso. Pero sí nos sirve, creo que da más material encontrar en la corrupción cosas, en el discurso del político, en las cosas que no se han hecho y que dijeron que se iban a hacer. En fin, me parece que no nos ponemos a decir, porque es liberal, vamos a darle palo. A este que es conservador, no le demos palo. No nos ponemos en esa clasificación, sino... Y el público se beneficia y al mismo tiempo de alguna manera exige que le casquen a todo el mundo, ¿no? Más que espere que le estén dando palo a alguno de los que le guste incluso a él, es que no sabe si es verdad o mentira lo que le están diciendo. Ese es el juego un poco dentro de nuestro programa. Eso es una cosa interesantísima, es hasta qué punto el humor político es ficción o no lo es. Pero cuando decimos la mentira, digamos, o el chiste, y prenden el televisor y dicen, no, es verdad. Entonces, eso es lo mejor para generar opinión, para que la gente se pellizque un poco y piense en qué país está sentado. Para nosotros eso simplemente, todo lo que se haga con la política, ese es el libreto del humorista. Claro. No sé, del caricaturista también, y el que escribe, todos, sí. ¿cierto? Todos Eso los que sí. ironizan al poder. Y afortunadamente esto se puede hacer en un país democrático, porque imagínate... Claro. Bueno, hay veces que no ha sido tan democrático. Por eso hay dice una que otra comillas. institución que ha sido desdemocratizada. Sí. Eduardo, y en ese sentido que hablamos con Alexandra, de ese filo de la navaja entre ficción y realidad, ¿usted cómo siente que opera o que debería operar? ¿Hay una ética del humor, etcétera? Pues yo creo que cada humorista tiene su propia ética y creo que cada país tiene su propia ética con el humor. Es decir, para mí hay un tema que sigue siendo muy evidente, que en algunos países no importa meterse en ese tema y otros sí, que es la vida privada de los personajes. Entonces, por ejemplo, yo considero que si un personaje no da papaya, en su vida privada, meterse a su vida privada no tiene sentido. Es decir, nosotros hemos tenido primeras damas que sencillamente no dan papaya, entonces yo decía, bueno, uno cómo saca chistes contra Jacqueline de Samper si ella durante el gobierno de su marido estuvo calladita, calmadita, no opinó, no hizo nada. Cambian a Milena Muñoz de Gaviria, volvió vida pública a Simón, a María Paz, ella misma Sí, todas las... Tan lo volvió vida pública que ahora es presidente, va a ser presidente de la Cámara, o ya es, no sé, no me acuerdo. Bueno, Simoncito sí. No, y ella toda la cantidad de papayazos que dio echando a Germán Arciniegas de la Comisión del Quinto Centenario, bajando pasajeros de Iberia porque se le ocurría faltando un minuto que quería irse a Madrid con sus meninas y armar unos mierderos en el aeropuerto El Dorado, pues ese personaje sí dio papaya. Sí. Entonces es un poco, yo creo que en ese tema, decir, por ejemplo, ahorita yo hice algún comentario en Facebook de Ingrid. Sí. Es decir, que a Ingrid con lo de la indemnización le había ido peor que a Francia, o le había ido como a Francia en el Mundial. Entonces alguien me escribió... ¿Que la sacaron en la primera vuelta? Sí, entonces yo dije, no, pues alguien me escribió que cómo trivializaba yo algo tan terrible como el secuestro, con una cosa tan absurdamente trivial como el Mundial de Fútbol. Y dije, qué pena, es que Ingrid Betancourt trivializó su secuestro. Yo no estoy haciendo chistes ni de Mendieta, ni de Consuelo González, ni de John Pinchao, sino de esa señora que, para bien o para mal, queriéndolo sin querer, trivializó su secuestro y lo volvió tema de... donde uno se siente bien mamándole gallo o haciéndole chistes, porque ella misma se encargó de que mi secuestro es para que todos trapien con él, porque yo me encargué de convertirlo en eso. Entonces yo creo que es un poco eso, ¿no? Carlos Mario, usted es una persona a quien le cabe esta pregunta que le voy a hacer porque ha hecho tránsito entre dos fenómenos culturales de este país, entre muchos de los que hay, que es la cultura paisa, donde hay unas dosis muy importantes y una tradición de humor, y ahora que usted hace rato vive por estos lados, pues esa interpretación un poco centralista, bogotana y al mismo tiempo nacional del humor. ¿Usted cuál siente, mezclando esas dos cosas que son como los íconos históricos del humor político y del humor de opinión en Colombia en los últimos tiempos? ¿Y qué le revelaron a ustedes esos diferentes expresiones? Sí, pues a ver, a mí me gustaba mucho Klein. Claro. Me parecía pues magnífico, además pues muy buen escritor y muy culto. Don Humberto Martínez, obviamente Jaime Garzón, pues que en este momento su embolador sería, pues, hemos dicho, un fenómeno, pues, era un personaje magnífico, pues que su mera presencia ya era una...
Y ahora hay una buena cantidad, pues, o sea, con la Luciérnaga ha sido un fenómeno porque le ha dado mucho juego al humor y al humor político. ¿Cómo siente Carlos Mario este nuevo fenómeno también del stand-up comedy? De estas personas que se paran en un escenario a echarse un rollo que puede ser de costumbres, que puede ser político. A mí me gusta. ¿Ustedes lo hacen? Sí, aunque sí, tal vez lo de Tola y Maruja podría ser un stand-up, aunque no tanto, puesto que el diálogo se establece entre ellas y con el stand-up se establece... Es un paraguas comedy. Con el público, sí, un paraguas comedy. un varice comedy. De estar parados, va a dar varice. Oiga, y a propósito, ¿por qué el paraguas? Uno entendería que en Medellín, que es donde son ellas, no es que llueva tanto, ¿o qué? El paraguas es un elemento fundamental para las señoras, sí. ¿Cierto? Porque o para el agua o para el sol. Sí. O sea, para algo o para defenderse. Y me llama la atención, Carlos Mario, que entre esos íconos del humor que usted plantea, no hay ninguno paisa. ¿No hay ninguno paisa? No, no cito, por ejemplo, a Montecristo. No cito a Montecristo porque estamos hablando de político, de humor político. Sí. Pero obviamente Montecristo, Montecristo era un gran humorista. Yo no diría que tuviera buenos libretistas, es posible que no tuviera buenos libretistas, ¿cierto? No me gustaban mucho sus... Sin embargo, era un gran artista en cuanto a cómo recreaba eso, cómo armaba unas historias. O sea, él era un artista tremendo que yo creo que donde hubiera tenido una mayor posibilidad cultural hubiera sido un artista latinoamericano. Claro. O sea, hubiera sido un Cantinflas. Si mucho más universal, claro. Sí, mucho más universal, si hubiera tenido una perspectiva cultural mejor. Había otro, Alexandra, hablando un poco de todo, que pudo tener esa calidad que era NN, el actor, que era una cosa muy divertida. Pero sabes que yo también creo que son procesos históricos donde del humor también que se ha ido metiendo de una forma... antes como que la gente solo veía Sábados Felices, sí. Llega un proceso después de Jaime Garzón y empiezan estas comedias, incluso hay una influencia de los Estados Unidos de programas como Friends o otro tipo de programas que permite como la comedia y ya entonces las novelas son comediadas, entonces sale Betty la Fea y otra serie de tipo de... Creo que ha sido un proceso, ¿no? Y ya la gente está un poquito también más receptiva a ver cosas. ¿Cómo has sentido tú esa especie de simbiosis fundamental y necesaria entre el talento, el repentismo y el libreto? Es que los televidentes no conocen muy bien los intríngulis del libreto la y lo que Luciérnaga, finalmente por ejemplo, sale al aire. Claro. La Luciérnaga hay un libreto de cada uno de los personajes, pero uno no puede improvisar si no tiene un conocimiento, si no sabe una noticia, si no tiene conocimiento de quién es el personaje. ¿Tiene que ser periodista el humorista político? No, yo creo que no, pero tiene que estar informado, exactamente. No necesita, hay unos humoristas economistas, o filósofos o antropólogos. Carlos Echeverri es un humorista buenísimo. Pues Seba nos va a hacer reír ahora con los impuestos. Mauricio Santamaría es peligro. Ahorita más tarde hablamos de eso, claro. Esos son los que nos van a hacer reír. Sí, todo el banquete que nos vamos a dar de alguna manera. Exactamente, es así. Ya. Eduardo, alguien decía en un momento dado que sí, que el humor político es forja opinión, es decir, que hay personas en la generalidad del público que a través de la relación con Tola y Maruja, con Alexandra en la Luciérnaga, con lo que usted ha hecho de humor en la televisión, se forman políticamente. ¿Usted cree que sí hay esa capacidad didáctica y pedagógica del humor político de darle luces sobre la ridiculez del poder y en consecuencia tomar decisiones a la opinión en general? Pues yo pienso que sí, yo creo que el humorista está en el mismo papel del columnista de opinión, que es como alguien que está obligado a salirse un poco, pues el famoso dicho que los árboles no dejan ver el bosque. El reportero está buscando la noticia, la pirámide invertida, que el qué, cómo, cuándo, por qué, dónde, qué dijo, a qué horas lo dijo. Entonces el reportero está como demasiado ocupado en el detalle del tiempo presente, como para tener tiempo él mismo de... Usted es de formación biólogo, ¿no? Sí, yo estudié biología. De formación biólogo. Y entonces, Ariel. Entonces yo creo que lo que hacemos, los que hacemos humor político o columnas de opiniones, bueno, sí. Ese material que nos presentan ellos, que esos periodistas, reporteros, investigadores, los que hacen denuncia, vuelven noticia,
uno elabora ese material. Yo creo que nosotros, los que hacemos humor político, somos parásitos de los reporteros. Somos, puedo decir, en el buen sentido, ya que habla de biología, la simbiosis, las epífitas, las matas que se tragan los árboles. ¿Sí? Eso. Es decir, nosotros, si yo hago... Usted es una linda orquídea. Es decir, por ejemplo, si yo descubro un chancuco y hago un chiste, nadie lo entiende. Necesito que ese chancuco previamente sea noticia. La gente está hablando de los 1.000 millones que se perdieron en no sé qué. La gente está hablando de las zonas francas. De las 2.000 que están en la fosa yo hago común chistes en o gracias a que alguien tuvo la amabilidad conmigo de volver noticia, destapar las zonas francas. Pero si yo fuera el reportero, el investigador, tendría que hacer un informe como lo que hace Holman Morris, lo que hacen las unidades investigadas. Entonces, Carlos Mario, claro, por favor. Que los humoristas dependemos de la ética de los periodistas, porque nos basamos en lo que dicen los periodistas. Entonces, si los periodistas sacan a la luz pública la vida íntima de alguien, no es culpa de los humoristas. Nosotros nos pegamos de lo que dicen los medios de comunicación. Claro. Entonces, dependemos de la ética de los periodistas. Pero Carlos Mario, en ese sentido, y justamente, por ejemplo, Arias es biólogo, pero se volvió periodista cuando dejó el rock and roll, ¿o no lo ha dejado todavía? No, ahí sigo más. Bueno. Alexandra es periodista, usted estudió comunicación en la Universidad de Antioquia. Siempre hay como una especie de origen en lo periodístico. Cuando usted dice que son los reporteros, uno también es reportero, los que hemos hecho humor. Usted también es un reportero en el momento de construir el humor, ¿o no? Y tiene fuentes, ocurre eso, de tener fuentes precisas, que no le digan lo que está publicado en Semana o lo que dijo Julito, sino que usted lo sepa y logre ponerlas en escena, esa información. No. Nosotros, como son dos señoras que ven noticieros y oyen noticias, usted no quiere pervertir de ninguna manera. No pueden decir nada que no salga por los medios de comunicación, no claro. Sería... Y en cuanto, perdón Alexandra, y en cuanto a lo que le preguntaba Arias, escúchame, de si es formativo en el sentido de la cultura política de la gente, el humor, ¿usted cómo llega a apreciar eso? Pues sí, o sea, realmente uno no es, como se dice, uno no es ideólogo ni evangelizador, no. ¿Cierto? Uno dice las cosas. Sin embargo, yo creo que sí, a mí me llamó mucho la atención una vez que ya estaba yo en un bar, no recuerdo si en Medellín, y se me arrimó un señor y me felicitó por todo el humor y me dijo, iban a hacer las elecciones. Me dijo, dígame por quién voto, que yo voto por el que ustedes digan. ¿Qué tal? Me llamó la atención eso, pero obviamente, sí, yo creo que de todos modos sí uno da luces para un debate y en fin, y el humor permite como ver otras cosas. Por lo menos le dice a la gente, ojo, lo que sale en las noticias no necesariamente es cierto, o no necesariamente es completo. Claro, antes de conversar con Alexandra, al pensar usted, cuando me cuenta usted lo del bar, ¿lo reconocen como Tola, sin la chalina, sin la coffee? Sí, hombre, sí. Bastante, porque lamentablemente como que tengo un parecido a Tola. Mucho. Sí, Alexandra, ¿qué querías comentar? Que contrario a lo que de pronto puede pasar con estas dos señoras chismosas, sí. Nosotros sí utilizamos unas fuentes muy certeras, precisas, que no necesariamente puede salir en la noticia porque tiene que salir en un medio impreso o se demora que sean las 7 de la noche para que salga en el noticiero. Pero igual entonces ustedes también están transmitiendo noticias, ¿no? Claro. Por eso, es que te iba a decir que ustedes tienen esa ventaja, que son como un híbrido entre noticiero, o sea que, no sé, pienso yo, destapan una noticia ustedes, la dice, por decir algo, Héctor Rincón en tono serio, y ustedes le sacan la guitarra ahí mismo, por ejemplo, o la imitación. Y ese cruce entre realidad y ficción, una vez más, ¿qué produce? No, pues es que precisamente si nos llega una información a última hora de un chancuco que nadie había, o sea, todo el mundo como que lo pensaba, pero nadie lo decía, y es la luciérnaga, primero se vuelve noticia para todos los demás medios de comunicación, genera una reacción inmediata, y dos, pues se vuelve un programa más fresco, acaba de salir algo nuevo, no simplemente eso es lo que ha mantenido la luciérnaga, no sé si 20 años o 19. 18, y es lo que desde permite... el apagón. Desde que a Gaviria lo llamaban Luz Cero Pascual, ni paz ni luz ni nada, ¿no? Y sí, eso les ha permitido estar y ahí, es por ¿no? las noticias que produce constantemente este país, pero nosotros digamos que nos permite esa licencia de ser inmediatos por estar en la franja en que estamos. Los que están en un medio escrito pues tienen que esperar la impresión y el noticiero hasta que salga a las 7 de la noche su comunicado, en fin. ¿Hasta qué punto hay libreto en la luciérnaga en porcentajes, digámoslo, si eso se pudiera medir así? No sé, yo creo que sería como un 50% o un 60% de un libreto, lo que digan los periodistas y un repentismo, ¿no? Muy alto, pero con el conocimiento de muchas cosas de cada uno. Aunque todos tenemos un libreto, yo no sé qué va a decir tu libreto, sí. Ni tú sabes lo que va a decir mi libreto. Y Edgar de Azábalo Rincón tampoco saben qué vamos a decir. Entonces se genera la reacción también de ellos de una contrapregunta a lo que se está hablando y una
respuesta que no se esperaba, que no estaba entre el libreto. Eduardo, ¿es posible, y pareciera que sí, mantener medios, digamos, los independientes y alternativos de humor político, por ejemplo, como en el caso de, alguna vez usted escribió una cosa insidiosa y grosera y atacante que se llamaba Chapinero, y luego la revista, ¿eso funciona? Yo creo que ahora hay una ventaja muy grande que es Internet. Es decir, yo no sé si eso funcione para vivir de eso o volverse rico, millonario. Usted vive desde el rock and roll, claro. Ah, no, yo de rock and roll menos. No, del periodismo formal, llamémoslo así, Claro, del sector formal del periodismo. De esto que estamos haciendo acá. Sí, pero yo creo que si en la época nuestra, por decir algo de Chapinero, hubieran existido computadores con procesadores dual core, no sé qué, y bueno, programas de audio, sonido, seguramente Troller y yo hubiéramos hecho muchísimas más cosas que en esa época que dependíamos de la fotocopia, de euros, y soñar en hacer un disco era costosísimo. Yo creo que esta es una época en que es mucho más fácil hacer cosas. Yo no trabajo la animación, pero sé que hay programas de animación muy rápidos. Sí. De hecho, vemos ejemplos maravillosos ahora como lo del Pequeño Tirano, o cosas que están apareciendo. Sí. Hay un reality de una isla también, que ese no lo he visto, pero me hablan mucho de él. Entonces, yo creo que ahora realmente hay muchas más herramientas para estar en el underground, y de hecho la vida misma se ha vuelto muy underground, porque en el tema de la cultura es lo mismo. Es decir, hay estudios que dicen que el 20% del consumo cultural es lo que sale pues en las, llamémoslo así, secciones del entretenimiento de los noticieros, y el 80% de lo que estoy hablando no de que exista, sino que consume la gente está por fuera de esos canales. Claro. Lo que pasa es que es tanta cosa y tan atomizada, pues que no son los famosos, los célebres los que mueven cifras. Entonces yo creo que hay un mercado ahora underground para el humor, no sé si la palabra mercado sea la apropiada, que no sé si sea rentable o no sea rentable, pero por lo menos para plata y negocio, olvídese, pues cualquier cosa que vean más de 5 personas le ponen comerciales. Sí, Arias, pero creo que es mucho más fácil llegar hoy con esos mensajes, al menos mientras se inventan cómo controlar Internet, que hasta donde yo sé todavía no se lo han inventado totalmente. No han podido, sí. Hay una cantidad de canales, y lo que está pasando con el mismo periodismo, llamémoslo serio, ¿no? Que a veces las noticias las dan son bloggers, o hay bloggers en Estados Unidos que lo ven más que a los grandes periódicos. Yo creo que es una época muy buena en ese sentido. Sí, Carlos Mario, dice usted con toda razón que Tola y Maruja no pueden salirse de la circunscripción de la realidad y de lo que ellas se informan por los medios, pero es que usted tiene otra arista y otra faceta. Es que Tola o Carlos Mario también es mico, que es caricaturista, que de alguna manera uno siente que la caricatura física de dibujar es la exageración de los rasgos tanto físicos como temperamentales de alguien. ¿Cómo conviven en usted Tola, esa señora cínica y tremenda porque lo es, y sus caricaturas basadas pues en la exageración, como toda la caricatura? Pues, ¿cómo conviven con...? ¿Cómo vive en usted mico y Tola? Bueno, no, pues hay chistes que son para hacer caricatura. Sí. Que hay chistes justamente. Exacto, que no son verbales, sino que se prestan más para la caricatura. Y bueno, de todo modo yo pues le doy más importancia a Tola porque pues me pagan mejor. Pero en la caricatura también hay como en Tola, hay una inflexión para mamarle gallo y exagerar no solamente lo político, sino como la sociedad misma, la vida de la sociedad, ¿no? ¿En la caricatura? En la caricatura, sí. Sí, claro, ¿no? La caricatura, pues eso es otro lenguaje, es otra... De todo modo, yo no soy tan conocido, obviamente, como caricaturista, ¿no? No soy tan importante como caricaturista. Ahí voy. Cada 8 días. Yo vi una caricatura de Mico que decía 8 años y no pude dibujar bien, no aprendí a dibujar al presidente. No, nadie aprendió, ni Osuna aprendió a dibujar a Uribe. Con Uribe nos dio mucha dificultad. Ahora estamos felices con Santos. ¿Cuál sería el rasgo a exagerar de Santos, Mico? La nariz. Su nariz de... Como la hace Blado que se la amarra. El labial. La ojera. ¿Será que sí se mandó a estirar y a hacer todo tipo de cirugías el presidente Santos? Es que yo lo que no sabía es que él tuvo un accidente de niño. Sí, yo también, que se quemó. A uno me parecía raro, pues, tan feo una persona pues, de la clase alta. Que se queme con el tinto o con el chocolate. No. Sí. Primero, porque nunca hacen el chocolate si no se lo hacen. Que se queme con el cocinol, increíble, ¿no?
Entonces, ¿con qué fue? Con algo de un avión, algo así. Con pólvora, Sí, con pólvora de Ah, niño. con pólvora. ok. Bueno, ya que Otra- Carlos Mario menciona el tema, Alexandra, ¿cuáles sienten ustedes que sean en estas primeras de cambio que estamos presenciando como los elementos humorizables y mamagallizables del nuevo gobierno de Juan Manuel Santos, para ti, Alexandra? Bueno, en La Luciérnaga hay un hombre que se encarga ya de las imitaciones. Yo tengo que estar muy pendiente de lo que digan sus 4 nuevas mujeres, digamos, en el gobierno. Que son Porque María Ángela Holguín, la ministra de Relaciones. no me sé todavía los nombres, la ministra de Educación, la ministra de Vivienda, Holguín, y me falta Y una. Tutina. Y Sandra Besudo. Sandra Besudo, por Ah, supuesto. Sandra Besudo, claro, la claro, de claro. tiburones. Claro. ¿Eso existe en femenino? ¿La busa? ¿Usted qué les entiende de la violencia? No, el abuso creo que se dice. Abuso. La abuso, ¿qué va a hacer? El abuso resulta feísimo. El abuso uno podría pensar que se está refiriendo a su papá, que fue el que le dieron las concesiones de los parques nacionales. El abuso. No. Bueno. Pero sí, digamos que todavía no, es prematuro para mí decir porque todo depende de lo que estas mujeres empiecen a hablar. Y como todavía no se han estrenado, y lo que diga el discurso del presidente de posesiones. Pero hay un apunte importantísimo. generalizado en la Luciérnaga con la perspectiva de lo que viene. Es decir, han hecho ustedes trabajos, reuniones diciendo, mire, esto va por acá, va a tocar fortalecer esto. No, sabes que nosotros no hacemos Espontáneo. contrario a lo que haría un programa de televisión más serio, entre comillas, no sé, un consejo de redacción como tal, no. Cada uno como que ya sabe vestir su personaje y sabe qué le Vestir, puede bonito. decir y qué no, y ya. Y el libretista también tiene una parte importante, pero como algo así clave de qué vamos a decir, porque No, se va a centrar todavía en no, esto, sobre no. la marcha. Arias, y con respecto a estos 4, 8, no se sabe, años que vienen por delante, ¿usted cómo siente que puede evolucionar el humor político? ¿Por qué lado está oliendo usted que puede ser la cosa? Bueno, por un lado, en este momento uno ya sabe que todos los que decían que Santos era un paramilitar, que están detrás de él buscando qué migajita, todos los que están dando ya papaya son los que habían dicho en la campaña presidencial que Santos no... ¿Como Santos quién? ¿Noemí? Sí, Simón Germán- Gaviria, por Germán ejemplo, Vargas. todos esos, pues, sí, Germán Vargas no tanto. de Rivera, pronto. Sí, por el ejemplo, ministro de Defensa. Rodrigo Rivera, pues es en este momento un solaz, sí, está bien empleada Es la un palabra, solaz para los el humor. humoristas, porque ese momento en que estamos en esa calma chipcha o calma chicha del cambio de gobierno, por suerte está Rodrigo Rivera que dio papaya mucho, entonces todavía como que hay una inercia de los papayazos que él dio con su cambiadera de su veletismo, entonces él ahora que está de ministro, pues hay material, yo creo que hay mucho material en este momento con eso que le decía yo, y yo le tengo muchísima fe al ministro de Protección Social, a Mauricio Santamaría, porque es que tiene una vocecita, pues es muy querido, es buena, yo lo conozco. Y al ministro de Agricultura, al nuevo ministro de Agricultura, anti-agroingreso, Camilo etcétera. Restrepo. Hay A que Juan ver Camilo. con qué sale, yo a ese sí le daría su margen de Pero espera. le están dando un compás de espera maravilloso, hasta la oposición, hasta en el polo están diciendo, oiga, de pronto hasta chévere, Santos, ¿no? ¿Quién se lo hubiera esperado? Y Carlos Mario, ¿usted cómo siente que vienen estos tiempos próximos? Hombre, Tola y Maruja en su columna de ayer le terminan diciendo que en fin, se va el mayordomo y llega el dueño de la finca. Sí. O sea, eso es lo que ha ocurrido aquí. Viene el dueño de la finca, llega el dueño de la finca con sus amigos ricos. Sí. Entonces, Tola y Maruja se preparan a lagartear, a bregar a entrar al Palacio de Nariño. Allá las dejaban entrar Uribe, Campechano y Doña Lina, pero ahora Les toca más berraco. le va a tocar Digamos que muy eso- difícil. Además, para la posesión van a alquilar abrigos y todo. Pero ahí pasa otra cosa, Carlos Mario, y es que también de pronto las van a extrañar en el sentido de alejarlas del poder por su condición de paisas, en el sentido de que recupera el poder la vieja y rancia oligarquía bogotana, ¿no? Bueno, entonces ahora ya el motivo humorístico de Tola y Maruja va a ser bregar a pertenecer a esa rancia burguesía bogotana. Camuflarse. Entonces, Sí, camuflar, empezar a hablar- encaletarse. Empezar a hablar así, caray. Empezar a hablar ¿Y hablar será que bogotano. son capaces de dejar su dejo paisa? No. Ah, un paisa deja lo que sea por el poder. ¿Y qué ibas a decir? No, Alisa? exacto, eso que de pronto ahora empieza un poco a alejarse, sin que se llegara a regionalismos, pero sí alejarse un poco del país y volver al cachaquismo un poco. Tú sientes específicamente que en el contexto regional de América Latina tiene un valor muy grande el humor político en este país. ¿Por qué te lo digo? Porque de alguna manera uno muchas veces le dice, mire,
el elemento de identidad colombiana no es ni la raza, ni nada, ni el color, sino es justamente el humor. Pues yo no sé si tendrá que ver porque hemos venido de situaciones difíciles, de guerras civiles, de desastres ecológicos, y no entiendo por qué siempre estamos con una cara optimista y no en vano, por ahí no sé en qué encuesta salimos como el primero o el segundo país más y en alegre. la otra como el 158 en equidad y solo quedan 6 peores que Colombia, ¿no? Sí, yo no sé si es por las tragedias que de alguna manera no perdemos el optimismo en otras cosas. Pasó la catástrofe de Armero y ya estaban haciendo chistes sobre la región. No sé, yo creo que de pronto de lo malo uno termina sacando la cara por algo. Y es que eso le hace pensar a uno, Eduardo, que al mismo tiempo que hay este trabajo de ustedes en torno al humor, ¿cierto? De la construcción de un humor, el referente no es tan difícil porque la gente en este país es profundamente llena de humor. O sea, ¿hasta dónde es tan complicado hacer reír a la gente, una gente que está muerta de la risa y del dolor también? ¿Con el humor político sí, en particular? Sí, con el humor político, sí. Pues yo creo que uno parte de la base o necesita partir de la base que esas personas están informadas sobre esos temas. Entonces, en la medida que la persona que recibe el humor de uno está informada sobre los temas sobre los que uno hace humor, pues hay esa respuesta. Yo a veces no sé si estoy equivocado, ¿no? Pero yo pienso que el humor es como en el tenis, como que el humorista sirve, pero como que la persona que recibe pone de su parte, no es una cosa pasiva. Yo siempre Perdóname la pregunta, y en ese caso, ¿quién es la bola? Rodrigo Rivera, por poner un... Vamos a servir. La pelota. Sí. La pelota, sí se dice, la pelota. Sí. ¿Que la bola hace en qué? No. Es decir, yo creo que lo que hace que el humor sea humor es... La bola generalmente se sitúa en la alcaldía de Bogotá, la bola siempre está por esos lados. Es decir, yo creo que lo que hace que el humor sea humor es que es un mensaje incompleto, que uno el reto, pues un reto amigable al que recibe es complete usted la idea, complete usted el chiste en su imaginación, sí, en su cabeza. Es decir, el chiste no viene armado, no sé si estén de acuerdo ustedes conmigo, sí, sino como que hay algo que exige que el que lo reciba esté en una posición no pasiva, sino activa. Y de hecho, no sé si les pasa a ustedes que a veces un chiste, muchos se lo toman por un lado, otros por otro, otros sencillamente no lo entienden y se enfurecen. A veces me pasa que yo mando chistes por internet y hay pues, compañeros de mi curso y creen que yo estaba hablando en serio y me contestan, oiga, pero ¿usted cómo dice eso? Y yo, era un chiste. Le quiero es que contar, tú Arias, que vives en Texas, es que era un chiste. Le quiero contar, Arias, que una vez me pasó en CUAC de un importantísimo personaje del más alto nivel del gobierno, el presidente Samper, que nos pidió rectificación. Entonces le tuvimos que decir, Carlos Mario, Alejandra, que era muy jodido rectificar la ficción, que es que eso no era serio y no era de verdad, y sin embargo insistía en que había que rectificarlo. En ese sentido, Carlos Mario, usted tiene experiencias de las relaciones con el poder, evidentemente, de cosas complicadas o sórdidas o intenciones de censura a lo largo de su trabajo, de que se le metan pues al rancho que llamamos. Pues a ver, nosotros tuvimos una demanda. ¿Ah, sí? Una demanda en la fiscalía por un hermano de Fabio Puyo. Y él tenía toda la razón, porque nosotros cometimos el error de ponerle comillas a una frase y las comillas siempre han indicado que eso se dijo textualmente. Ajá. Que ahí es donde hay un límite en el humor también. ¿Cierto? Claro. Entonces fue una bobada, o sea, fue un problema de ortografía. De ortografía, poner unas comillas y estuvimos en la fiscalía y pagamos varios millones. ¿De verdad? Sí, para llegar a un arreglo. Porque veíamos que lo perderíamos, que llegado eso a un juez, yo de juez, y alguien metió mal las comillas, yo lo clavo, para que aprenda a poner las comillas. ¿Cierto? Y bueno, hace poquito que el defensor del pueblo nos llamó porque habíamos hecho un chiste que no servía el defensor del pueblo y que servía más el defensor del consumidor en Cuba. Ah, sí, como decían alguna vez de ese programa de televisión maravilloso, el más divertido de la televisión colombiana, que se llama Tan Boletín el Consumidor. Bueno, vamos a terminar con Alexandra Montoya, le vamos a rogar el favor, Alexandra, que nos facilite la opinión de una serie de personajes sobre este gobierno que comienza y sobre el destino del doctor Álvaro Uribe. Se va y el otro llega. ¿Qué dice, por ejemplo, doña Piedad Córdoba, senadora de la República? Yo no nací cuando repartieron el miedo y estoy mamá de la corrupción. Voy a seguir viajando por los secuestrados, acumulando millas.
y a ver si en Venezuela con este gobierno me dan algo porque yo soy la que voy a ser ahí la mediadora. Y la beneficiaria tanto de Juan Manuel Santos, que fue la que la sacó allá del problema, como de Álvaro Uribe, doña Ingrid Betancourt, que luego resolvió pegarle el codazo, ¿qué diría? Yo antes de salir de esta grabación sí quiero pedirles a todos una colaboración simbólica. Es una nimiedad, es un presupuesto corto para que sea una operación perfecta. ¿Fue una cirugía o qué? A ver si se parece a Marcela Márquez, la que la está caracterizando. ¿O qué? No, ¿vieron esa serie? Ahí sí lo que tú dices de farandulizar un poco su secuestro, lo que muestran es que ella pidió unas cremas para la cara y ahora todo el mundo quiere saber qué cremas son. ¿Qué cremas son? ¿Qué cremas son? Carlos Mario, para terminar, Tola, ¿qué está pensando un poco de esta transición de un gobierno a otro? Eso que les va a pasar, les va a tocar pedir cacao con el gobierno bogotano y Rolo. No, nosotros están dando un compás de espera de 8 días. A ver cómo arranca el gobierno. Empezó con sus cositas, por ejemplo, nombrar a Sandra Besudo, que tengo entendido que lo leí en la prensa, sí. Le hace visita conyugal a un parapolítico, eso me parece pues, que arrancó. En ese lado, pues no. Hombre, no hay más ambientalistas en Colombia. Yo diría con Arias que hay unos delfines, sí. Pero pues, no sé, los hijos de Andrés Pastrana, los hijos de Gaviria y de Samper, pero todavía no están los delfines para asumir el ministerio. La hija de Jean-Claude Besudo no es un delfinazgo más o menos. Es un manatí, no es un delfín. Ese manatí. Bueno, como Santos, que no le suena lo de nombrar fiscal a dedo, porque ninguno de los hijos tiene la edad para asumir ese cargo. Ni el helicóptero para mandarlo a Napoima. Bueno, nos podíamos eternizar acá. Ya empezó el cuento con el presidente Santos. Alexandra, mil gracias por haber estado acá. Eduardo, Carlos Mario. Y a ustedes nos vemos dentro de otra semana, a cualquier hora, aquí en El Ruedo, en la Universidad Nacional de Colombia.